nuevamente, queridos hermanos. Sean bienvenidos en este tiempo. Bien, vamos a adentrarnos a la palabra del Señor esta mañana. Voy a pedir que abra su Biblia en capítulo 2 de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 2. Vamos a abarcar esta mañana los versículos 13 al 22. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: el celo por un nuevo templo. El celo por un nuevo templo es el título del mensaje de esta mañana. Vamos a abarcar Juan 2, del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Queremos adentrarnos a tu palabra. Te pido, Señor, el entendimiento necesario de ella. Abre nuestros corazones para que nosotros podamos comprender las maravillas de tu ley, Señor. Que este tiempo nosotros podamos comprender tus consejos en este pasaje. Señor, ayúdame a proclamar tu verdad con precisión, que de esa forma tu pueblo sea edificado, Señor. Desecha de nosotros toda distracción, toda arrogancia, toda altivez, y danos humildad, Señor, para recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de principio a fin en este tiempo. Perdona nuestros pecados. Ahora sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El celo por un nuevo templo es el título del mensaje de esta mañana. Ahora, permítanme llevarlos en una máquina del tiempo de la historia. No a un pasado lejano y difuso, sino a un año preciso, el año 70 después de Cristo. El historiador judío Flavio Josefo, testigo ocular de estos eventos, describe con palabras impresionantes que no podían ocultar el horror de aquel entonces. Jerusalén fue sitiado, Jerusalén fue quemado. El sitio brutal de Jerusalén por las legiones romanas al mando del futuro emperador Tito. Ahora, la ciudad de Jerusalén en ese año estuvo sumida en el caos y el hambre. Prácticamente se convirtió Jerusalén en un infierno en la tierra en el año 70. Pero el clímax de la tragedia, queridos hermanos, el momento que
quebró para siempre el corazón del pueblo judío ocurrió cuando las llamas romanas, de manera implacable, encontraron su camino hacia el recinto más sagrado, el templo de Jerusalén. El templo de Herodes, también conocido en ese entonces, una maravilla arquitectónica del mundo antiguo, cuyas piedras de mármol blanco y oro brillaban como una montaña nevada bajo el sol de la árida Judea, que en ese entonces fue consumido. El fuego era tan letal que fundió el oro que adornaba los muros del templo de Jerusalén. El oro estaba escurriéndose entre las grietas, decía Flavio Josefo. Y ahora esto se convirtió en una metáfora macabra de la gloria que se desvanecía, porque hay que recordar que el templo de Jerusalén era un símbolo, era un estandarte en el pueblo en aquel entonces. Los romanos, en su metódica destrucción, no dejaron piedra sobre piedra en aquel entonces, cumpliendo, aunque de manera terrible, una profecía que resonaba en el aire. Esta catástrofe histórica nos confronta con preguntas existenciales que atraviesan los siglos, queridos hermanos, y golpean la puerta de nuestra propia fe. ¿Qué sucede cuando el lugar físico, el epicentro de tu encuentro con lo divino, es arrasado? ¿Se esfuma Dios con el humo y los escombros? ¿Se convierte la fe en un solo recuerdo, en una nostalgia quizás dolorosa? La respuesta sorprendentemente no se encontraba en las fuerzas de las legiones, sino en un acto de aparente violencia religiosa que había tenido lugar décadas antes en ese mismo recinto sagrado. Un hombre común y corriente, un hombre galileo, sin ejércitos, sin espadas, con un solo azote de cuerdas y una autoridad que emanaba de su mismo ser, trastornó, escuche bien, el orden establecido, no para preservar una institución, sino para anunciar su fin y proclamar su reemplazo. Este hombre común y corriente, este Galileo al que menciono, no vino a salvar el templo de piedra de una destrucción futura. Este hombre común y corriente, este Galileo, más bien vino a revelar que su verdadero significado y sustituto ya estaba presente en medio de ellos. El reconocido teólogo D.A. Carson penetra en el corazón de este pasaje cuando afirma lo siguiente: Jesús no vino a reformar la religión antigua. Jesús no vino a reformar la religión antigua, decía Carson, sino vino a reemplazarla con algo nuevo, Él mismo. Hoy nos sumergiremos en las aguas profundas y tumultuosas de Juan 2, del 3 al 22. Es un relato mucho más que historia de purificación. Es el anuncio de un cambio de era en la relación entre Dios y la humanidad. Este pasaje nos confronta, nos interpela y nos exige una respuesta. ¿Sobre qué fundamentos estamos construyendo nuestra adoración? ¿Cuál es la base? Nos aferramos, tal vez sin saberlo, a un sistema religioso de rituales y transacciones que Dios mismo en Cristo ha declarado caduco. Queridos hermanos, arde en nuestros corazones algo del mismo celo santo que consumió a Jesús, un celo por la pureza de la presencia de Dios. ¿O hemos permitido que el atrio de nuestra vida personal y comunitaria se llene del ruido y el comercio de intereses mundanos, volviéndose sordos al susurro de lo sagrado?
Queridos hermanos, esta mañana no solamente vamos a hablar de un edificio antiguo y su curiosa destrucción, hablaremos de un templo vivo por sobre todo. Hablaremos de un cuerpo que fue derribado en la cruz y levantado en gloria al tercer día. Hablaremos del único y verdadero lugar donde el cielo y la tierra se encuentran, donde el velo se rasgó y donde la adoración ya no es acerca de un lugar, sino más bien es acerca de una persona. Quiero desarrollar 3 puntos con ustedes esta mañana. El primero, un celo que purifica. Un celo que purifica. Permítame nuevamente que lea los versículos 13 al 17, si usted me sigue ahí. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo que purifica es el primer punto que quiero exponer esta mañana. Ahora, al adentrarnos en estos versículos, nos encontramos con una escena que desafía las representaciones pacientes de Jesús. Aquí no vemos a un Jesús amoroso, no estamos viendo a un Jesús manso, no estamos viendo a un Jesús, diría yo, de una buena forma. No es el manso pastor de las ilustraciones o de las historias. Es más bien aquí Jesús un reformador lleno de santa indignación. La Pascua, la fiesta que conmemoraba la liberación de Egipto, se había convertido en un espectáculo mercantil, donde la gracia se compraba y se vendía. Quiero tomarme mi tiempo para explicarle un poco el contexto histórico de este evento. El atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén era el único espacio donde las naciones podían acercarse a Dios. Había sido convertido ese atrio de los gentiles en un mercado donde el balido de las ovejas ahogaban los clamores de los corazones sedientos en busca de Dios. No se trataba simplemente de un desorden, sino más bien se trataba de un sistema religioso, escuche bien, corrupto, que había distorsionado por completo el propósito de la casa de Dios. Y quiero adentrarme un poco más. Y quiero comentarles, como les digo, el contexto histórico de esto. Quiero tomar mi tiempo para que usted pueda entender y comprender que no por nada había bueyes, ovejas, palomas y cambistas en el templo de Jerusalén. Ahora, había un negocio grande aquí. En primer lugar, se identifica una necesidad. Todo judío devoto que llegaba a Jerusalén para la Pascua, como ordenaba la ley mosaica, debía presentar un sacrificio animal, un cordero, una paloma, etc. Debía presentarlo en el templo. La ley estipulaba que estos animales debían ser sin defecto, según Levíticos 1, versículos 3 y 10. Ahora, había un problema. A una necesidad había un problema. El problema era que para un peregrino que venía de lejos, posiblemente de Grecia o Egipto, era difícil y costoso traer su propio animal hasta Jerusalén. El animal podía enfermarse en el camino, obviamente, y quedar imperfecto, y eso ya no servía para el sacrificio a Dios. Además de esto, tenían que pagar el impuesto anual
del templo con una moneda especial. La moneda especial en ese entonces era el siclo tirio, que no tenía la efigie de un emperador pagano. Además de traer animales, había un problema, había que pagar impuestos. Ahora, la solución era una solución corrupta. Los sumos sacerdotes, atribuidos generalmente a la familia de Anás, suegro de Caifás en particular, había autorizado la instalación de ventas de animales preaprobados y mesas de cambio de monedas dentro del mismo atrio del templo. Así que había una necesidad, pero había un problema. Pero la rosca mafiosa farisaica tenía una solución, pero era una solución corrupta. Era una solución corrupta. Queridos hermanos, esto era una enorme conveniencia para el peregrino. También al mismo tiempo era un precio exorbitante que tenían que pagar como impuesto. Los sacerdotes cobraban altas tarifas por los animales aprobados, mucho más caros que de la ciudad, y por el cambio de moneda, estaban generando grandes ganancias personales. Era un negocio corrupto, era un monopolio religioso explotador. Ahora, había una profanación abierta del espacio sagrado, evidentemente. Toda esta actividad comercial ocurría en el atrio de los gentiles, la parte más exterior del complejo del templo. Este era el único lugar donde los no judíos que buscaban a Dios podían venir a orar y a adorar. Era el único lugar. Ahora, imagina la escena, querido hermano. Se calcula que venían anualmente a esta fiesta de la Pascua 2 a 3 millones de judíos en Jerusalén. Imagínense todos los balidos constantes de las ovejas, el mugido de los bueyes, el aleteo y el olor de las palomas, el ruido de las monedas, y obviamente en esto había mucho regateo de los comerciantes. Este espacio destinado a la oración silenciosa y la búsqueda de Dios por parte de las naciones de ese mundo conocido se había convertido en un mercado, o como dice Cristo, en una cueva de ladrones. El sonido de la adoración era ahogado en aquel entonces por el bullicio del comercio. La casa de oración para todos los pueblos había sido secuestrada por la avaricia. En resumen, ¿por qué estaban allí estos vendedores? No era un mercado informal, era más bien un sistema autorizado y corrupto que explotaba a los devotos, que excluía a los gentiles, que profanaba la adoración. Teniendo en cuenta esto, queridos hermanos, la exégesis nos muestra que Jesús no actúa por un arrebato de ira descontrolada. Más bien, Él estaba teniendo una deliberación profética. Él estaba tejiendo un azote de cuerdas que requiere tiempo, evidentemente, un tiempo en el que su mirada recorría cada mesa volcada, cada moneda rodante, cada expresión de sorpresa. Queridos hermanos, esta acción de Jesús ha sido profética. ¿Por qué? Porque esta acción es un juicio en activo, una dramatización divina de Malaquías capítulo 3 versículos 1 al 3, donde el Señor vendría súbitamente a su templo para purificar a los hijos de Leví. El celo de tu casa me consume, dice, citando Isaías 69:9. Entonces, lo que Cristo tenía enfrente no era poca cosa, un sistema corrupto en el propio jardín del templo de Jerusalén, que era símbolo de la fe en ese entonces. Ahora, esto apunta a Cristo como el hijo que defiende el honor de su padre.
En su acción Jesús se revela no como un simple reformador religioso, sino más bien se revela como el legítimo dueño del templo. Él es el Señor que viene a su templo. La palabra hecha carne que habita entre nosotros y que exige que la morada de su Padre sea congruente con su naturaleza santa. Su autoridad, queridos hermanos, no ha sido delegada. No, es inherente y procede del Padre mismo. Queridos hermanos, la purificación que realiza con el azote de cuerdas anticipa la purificación última que realizaría en la cruz, donde su cuerpo, convertido en el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad, sería quebrantado para limpiarnos de una vez y para siempre de la mercantilización de nuestra relación con Dios. Ahora, podría adentrarme más en esto. Obviamente esto llevaría mucho tiempo desarrollarlo. Decía un historiador, imagínense solamente a 2 millones de animales que iban a ser sacrificados y la sangre que correría por toda la ciudad de Jerusalén era abismal. Abismal. Ahora, esta verdad nos persuade como iglesia hoy, y quiero aplicar este pasaje para nosotros hoy. Si el Espíritu habita en nosotros colectivamente como su templo, ¿qué mesas de cambio necesitamos ser volcadas en nuestro atrio? Hemos convertido la gracia en una moneda de intercambio, reduciendo así el Evangelio a una transacción donde damos para recibir. Nuestras actividades eclesiales son extensiones del mercado o espacios sagrados para el encuentro con Dios. Mucho cuidado, querido hermano, no convirtamos esto en un mercado que podría desencadenar la ira de Dios. El celo de Cristo no es un evento del pasado. Es un fuego que debe arder en el corazón de su pueblo. El celo por las cosas de Dios. Y este celo se ha perdido hoy en día. Se ha perdido. ¿Por qué? Porque ya no hay una prioridad de las cosas del Señor en primer lugar. Ya no hay. Ya no hay. Ese es el problema del pueblo del Señor hoy en día. Ya no hay un celo sano por las cosas del Señor. Y damos al Señor lo que nos sobra: tiempo, recursos y todo lo que usted quiera, lo que nos sobra. Entonces, realmente estamos siendo confrontados por la palabra a tener este mismo celo de Cristo por las cosas del Padre. Queridos hermanos, esto nos confronta con nuestra complacencia, con nuestra domesticación de lo sagrado, con nuestra habilidad para negociar con los ídolos en los patios de nuestra propia devoción. Que el mismo azote que expulsó a los mercaderes nos sacuda hoy de nuestra indiferencia. Porque hay demasiada indiferencia. Demasiada. Es abrumadora la indiferencia que hoy en día hay en el pueblo del Señor. Abrumadora. Que su celo nos consuma, no como un espíritu de crítica farisaica, porque lo que menos quiero hacer aquí es una crítica farisaica, sino más bien quiero esto entregarlo con una pasión santa por ver la casa de Dios, esta iglesia viva, formada por piedras vivas, libre de todo lo que oscurece su gloria y distorsiona su gracia. La tenemos que desechar. La tenemos que desechar de una vez por todas.
Queridos hermanos, donde habita la pureza del culto de adoración a Dios, donde habita la pureza del culto de adoración de Dios, allí resplandece la presencia del Señor de la casa. Allí. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, en este celo por las cosas del Señor. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes lo siguiente: una señal que revela. Una señal que revela. Fíjese lo que dicen los versículos 18 al 21. Estoy en Juan capítulo 2, versículos, esta vez, 18 al 21. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo, ¿de qué? De su cuerpo. Ahora, quiero compartir con ustedes este segundo punto, la señal que revela. Ahora, hubo una demanda de parte de los judíos. ¿Qué señal nos muestras ya que estás haciendo esto? Muéstranos tu credencial. ¿Por qué haces esto? Ahora, evidentemente esta pregunta surge de una cosmovisión religiosa que buscaba credenciales mesiánicas en manifestaciones espectaculares. Es decir, esta gente esperaba señales de milagro constantemente. De milagro constantemente. Ahora, este texto nos revela la profundidad de esta ironía. Mientras ellos exigen una prueba de autoridad, están despreciando la mayor demostración mesiánica imaginable, la purificación del templo, que según Malaquías 3, del 1 al 4, caracterizaría la venida del Mesías. Había una ironía aquí. Estaban esperando señal, una señal milagrosa, pero enfrente mismo estaba algo profetizado en Malaquías 3, del 1 al 4. Estaban ignorando esa parte de las escrituras estos religiosos. Una ironía realmente profunda. Ahora, la respuesta de Jesús constituye uno de los enigmas teológicos más profundos de los evangelios. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, Juan, el evangelista, nos aclara que él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba estableciendo el paralelo más radical entre la morada divina en piedra y la encarnación del Verbo. Los oyentes, que eran muy literalistas en su comprensión, se escandalizan ante lo que consideran una imposibilidad física: reconstruir en 3 días un complejo que llevó 46 años en ser edificado. Pero su ceguera espiritual les impide penetrar en el misterio de aquel que estaba ante ellos como el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres. Los judíos no entendían, evidentemente, a qué templo se estaba refiriendo Cristo. Esta declaración representa el punto culminante de la cristología de Juan. Jesús no solo anuncia su muerte y resurrección, sino que se proclama a sí mismo como el nuevo y definitivo lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Donde el primer templo era el símbolo de la presencia divina, el templo físico, material, era el símbolo de la presencia divina. Cristo es la realidad sustancial, donde aquel que requería sacrificios continuos, Él se ofrece como el sacrificio
único y perfecto, donde el templo de piedra sería destruido por ejércitos paganos, el templo de su cuerpo sería entregado voluntariamente para ser destruido y levantado por su propio poder. He aquí un nuevo templo. He aquí un nuevo templo, queridos hermanos, en donde cada persona que quiera acercarse a Dios ya no necesitaría llevar animales, ya no necesitaría hacer transacciones con cambistas, ya no necesitaría comprar palomas, bueyes, ovejas, ya no. Dios en su gracia ofrece un sacrificio, como dice Hebreos, perfecto, una vez y para siempre, Cristo Jesús. Ahora ya no necesitamos adentrarnos al lugar santísimo, ya no. Él es el lugar santísimo, queridos hermanos. Él, queridos hermanos, es interesante entender de que esto nos lleva a una aplicación hoy. Obviamente esto nos persuade a transferir toda nuestra confianza del templo externo al interno, de lo visible a lo invisible, de lo temporal a lo eterno. Queridos hermanos, ¿dónde está realmente nuestro centro de gravedad espiritual? ¿Dónde? Seguimos aferrándonos a señales visibles y medidas humanas de éxito, cuando el Señor nos ha dado la señal definitiva de un templo derribado y resucitado. Cuando nos obsesionamos con edificios, cuando nos obsesionamos con programas y estructuras, estamos revelando que aún no hemos comprendido que el verdadero templo es Cristo. El verdadero templo es Cristo. Y nosotros somos incorporados a Él como piedras vivas. La resurrección, queridos hermanos, no fue solo un evento que creemos, sino es una realidad que nos redefine. Toda autoridad religiosa, todo sistema sacrificial, todo acceso a Dios ha sido consumado y reemplazado por la persona de Jesús. Qué gran privilegio que tenemos como iglesia, de ir hasta el trono de la gracia. Imagínense, no es poca cosa, queridos hermanos, donde esta gente tenía que recorrer miles de kilómetros para llevar un animal quizás, o para ir a comprar para un sacrificio que cubriría el pecado por un poco de tiempo. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios por la persona misma de Jesús. Gran privilegio. Y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Lo desperdiciamos. Hermanos, que nuestra predicación, que nuestra adoración, que nuestra vida comunitaria giren alrededor de este tema. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tenemos un templo vivo que nunca más será destruido. Tenemos una esperanza que ya ha vencido la muerte. Así que venga lo que venga. Aún venga la muerte. No temamos. No temamos. Cristo Jesús, queridos hermanos, nos ha garantizado que así como Él resucitó, nosotros también vamos a proceder a ello. Así que, ¿qué importa si sufrimos en este mundo? Nos espera una eternidad, queridos hermanos. Nos espera toda una eternidad con el Señor. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. Y esa es nuestra esperanza. Así que, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué echar raíces en este mundo?
si lo que nos espera es algo mucho más grande y glorioso? Queridos hermanos, si el templo del cuerpo de Cristo fue levantado, nosotros también seremos levantados con Él. Y esto es para habitar eternamente en la casa del Padre que Él ha purificado con su sangre. Tercer y último punto que quiero compartir con ustedes: la fe que comprende. Es el último punto que quiero compartir con ustedes. Fíjense lo que dice el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que habían dicho. El versículo 22 representa el momento culminante donde la neblina de la incomprensión se disipa ante la luz de la resurrección. Dice la Biblia, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dado. Ahora, hay una palabra interesante aquí: recordar. Ahora, este recordar no es un simple ejercicio de memoria. Es un acto iluminado por el Espíritu Santo, donde los eventos pasados adquieren un significado cabal y real. Durante el ministerio terrenal de Jesús, queridos hermanos, los discípulos habían escuchado sus palabras sin penetrar su profundidad. Ellos habían atestiguado sus actos sin comprender su pleno significado, como Nicodemo, por ejemplo. Le dice Cristo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo era un importante en la rosca farisaica, y él no comprendía eso. Y decía: ¿acaso yo tengo que entrar por segunda vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Y yo no los culpo a ellos, porque yo también tendría esa incredulidad. Entonces, los discípulos no comprendían en ese entonces esto. Fue necesario que el Espíritu Santo, prometido como el que le recordaría todo, según el mismo Juan en 14:26, activara en sus mentes esta comprensión retrospectiva, acordarse de lo pasado. Ahora, el texto aquí establece una triple declaración fundamental de autoridad. Dice primero: creyeron en la Escritura, creyeron en las palabras de Jesús y creyeron como resultado del evento histórico de la resurrección. Esta triple certeza transformó la perplejidad en convicción inquebrantable. Ahora, hermanos, este versículo revela el método divino para edificar la fe genuina. La resurrección de Jesús se convierte en la hermenéutica definitiva para comprender tanto las Escrituras como las palabras de Jesús. Es decir, la resurrección es el punto de inflexión entre toda la revelación bíblica y las palabras de Jesús. La resurrección une a ambos campos. Una vez más, las Escrituras y las palabras de Jesús. Por eso es que la resurrección es un evento histórico de gran preponderancia para nuestra fe cristiana. Donde antes venían sombras y enigmas, ahora discernían el plan redentor de Dios con toda claridad. Ahora, la fe post-resurrección de estos discípulos es la que realmente comprende que la cruz no fue una derrota, sino más bien una glorificación del Hijo, y que el templo destruido y reedificado en 3 días es el fundamento sobre el cual se edifica el nuevo pueblo de Dios.
nosotros. Déjeme aplicar este pasaje. Esta verdad, queridos hermanos, nos persuade a reconocer que nuestra fe no se sustenta en experiencias subjetivas ni en razonamientos humanos. La fe que tenemos se sustenta en el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Esto da autoridad final a las Escrituras. Estamos nosotros, como aquellos discípulos, permitiendo que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender retrospectivamente los caminos de Dios en nuestras vidas. Cuando enfrentamos crisis, pruebas, pérdidas, confusiones, confiamos en que llegará el día en que a la luz de la resurrección, comprenderemos el propósito de lo que hoy nos parece incomprensible. Llegará un día, hermanos, que vamos a entender todo lo que estamos atravesando hoy en día. Vamos a comprender todo. La fe que necesitamos es aquella que cree en las promesas de Dios, incluso cuando su cumplimiento parece demorarse. La fe que necesitamos es aquella que descansa en la fidelidad del que levantó a Jesús entre los muertos y que espera con certeza el momento cuando toda lágrima será enjugada y todo misterio será revelado. Glorioso día para aquel día, pero es necesario estar preparados. Como decía Pablo, examinaos si estáis en la fe. Examinaos. Que nuestra proclamación nunca se aparte de este fundamento. El siguiente: Cristo resucitado es la clave que desvela el misterio de las Escrituras, da sentido a nuestra experiencia y garantiza que, así como Él venció la muerte, nosotros también viviremos eternamente en el templo no hecho de manos, más bien eterno en los cielos. Pablo decía: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Qué sentido tendría que estemos aquí si Cristo no hubiese resucitado? Ninguno. Eso significaría que la muerte hubiese tenido poder sobre Él. Pero sabemos que no fue así. Él venció la muerte. Así que la muerte para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, como decía un teólogo, no es más que un oscuro portero que nos permite la entrada a un reposo eterno. No deberíamos temer a esto. Pero una vez más, examinaos si estás en la fe. Examinaos si estáis en la fe. Algo que mientras estaba preparando este sermón me llegó profundo toda esta semana. Toda esta semana. Ha sido tres cosas. Uno, según Hebreos 9:27, dice que vamos a morir una sola vez y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Va a haber un juicio. Número 2 y número 3, solamente vamos a recibir una de dos respuestas. La primera y la más deseada por todos: buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor. Y la otra respuesta que nadie, absolutamente nadie quería escuchar: apartados de mí. Vamos a escuchar una de las respuestas. Así que es importante examinarnos si estamos en la fe, si estamos siguiendo al Cristo de la Biblia. Es importante entender eso. Hermanos, hemos recorrido este pasaje desde el celo santo que purificó el atrio profanado hasta la revelación del templo verdadero. La pregunta que resuena en conclusión en este lugar no es qué harías tú si estuvieras en el atrio aquel día, sino más bien dónde estás tú hoy.
porque el templo de piedra fue sustituido, pero el celo de Cristo por la pureza de su morada no ha disminuido. Si en aquel entonces su mirada recorría los puestos de mercaderes, hoy recorre los atrios de tu corazón, de esta iglesia, de esta comunidad que Él compró con su sangre. Esta mañana, el mismo Jesús que hizo un azote de cuerdas te confronta con una decisión. Si su celo te ha conmovido, si la verdad de su resurrección ha iluminado tu entendimiento, no puedes salir de aquí igual a como entraste. No puedes. Primero, renuncia a las mesas de cambio en tu vida. Así como Él volcó las mesas de los cambistas, es hora de volcar aquellas transacciones con el pecado. Esos pactos con la mediocridad espiritual, esa mentalidad mercantil que trata de negociar con Dios mientras mantienes ídolos en tu atrio. No podemos negociar con Dios. No podemos. Él no vino a reformar tus costumbres, querido hermano, sino más bien vino a posesionarse de tu templo. Segundo, transfiere toda tu confianza al templo resucitado. Deja de buscar seguridad en lo visible, en lo temporal, en lo efímero, en lo que puedes edificar con tus manos. Él es el templo derribado y levantado. Aférrate a Él como tu único lugar de encuentro con Dios, tu único sacrificio de paz, tu única esperanza de resurrección. Aférrate a Cristo, hermano. Corre a Cristo. Y por último, conviértete en heraldo del nuevo templo. Así como los discípulos iluminados por el Espíritu Santo salieron a proclamar lo que habían comprendido, tú tienes la palabra de vida para una generación que llora en medio de escombros religiosos. Anúnciales que hay un nuevo templo que no puede ser destruido, que hay un sumo sacerdote que para siempre vive y para siempre va a interceder por su pueblo, que hay un lugar santo donde pueden acercarse con confianza: Cristo Jesús el Señor. Levántate hoy como piedra viva de este templo espiritual. Que el mismo celo que consumió a Jesús por su casa te consuma a ti. Que la misma fe que comprendió la resurrección te sostenga. Y que el Espíritu mismo de su poder, que levantó al Señor entre los muertos, te impulse a vivir como testimonio vivo de que el templo de piedra cayó, pero el templo de su cuerpo resucitó para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a terminar esta parte con una oración. Oremos. Padre Celestial, qué maravillosa confrontación hemos recibido hoy de parte tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que tengamos esa misma convicción que la que tuvo tu Hijo, ese celo santo por las cosas tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese celo santo por las cosas tuyas. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Te pido, Señor, que tu palabra haga el efecto necesario en nuestros corazones. Que esta palabra que hemos recibido todos pueda ser como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Danos un corazón sensible, Señor. Aviva nuestros corazones. Aviva esta iglesia, Señor. Y que cada uno de nosotros tenga ese deseo genuino de servirte, de honrarte y de glorificarte, Señor.
Perdona nuestros pecados. Te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana que ha llegado hasta aquí. Bendice a tu iglesia. Sigue sosteniéndonos, Señor. Por así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.